Hermanos, buenos días a todos y que el Señor les bendiga también de mi parte. Saben ustedes que lo he dicho muchas veces, cada vez que el Señor me concede estar acá es un reconocimiento más de la misericordia del Señor y del privilegio que Él nos da a sus hijos. Queremos meditar un poquito esta mañana acerca en la palabra del Señor, pero antes de eso recordarle a los papis, por favor, no se vayan a llevar temprano a los niños. A las 11 está estipulado que se termine el evento. Hay que tener un poquito de paciencia y que ellos puedan disfrutar. Y como decía hermano Carlitos, principalmente que Dios pueda hablarles al corazón de ellos. Hoy en la mañana, como a uno le agarra una gran temblazón cuando le toca compartir, pero hoy en la mañana estaba recordando que esta palabra, fíjense, yo la recibí hace como unos 30 años por el hermano José Antonio Santamaría. Sin saber, sin acordarme exactamente de eso, recuerdo que él le había puesto a esta prédica, que es el mismo sentido, los 7 templos del Señor, algo así creo que le había puesto. Y él empezó a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo el Señor se manifestaba. Pues algo así vamos a estar compartiendo esta mañana, hermanos. Pero nosotros sabemos que en el plano terrenal, ¿verdad? Cuando a nosotros se nos da la oportunidad de acercarnos ante alguna persona que por A o B razón es superior a nosotros no nos podemos presentar delante de él de la forma en que nosotros queremos. Hay un protocolo muchas veces cuando nosotros nos acercamos quizás a un ministro, a un vicepresidente, a un presidente, etcétera. Es más, cuando nos vamos a presentar ante algún director de alguna institución, nosotros no podemos presentarnos como nosotros quisiéramos hacerlo. Muchas veces hay protocolos que nosotros debemos de seguir. Pues de la misma forma, cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, no lo podemos hacer como nosotros quisiéramos o de la forma como nosotros pensamos que es lo mejor de hacerlo. Dios también ha establecido un protocolo por el cual nosotros nos podemos acercar a Él. Lastimosamente, como ustedes saben, allá en el Edén, el hombre perdió todo derecho de poder estar en libertad con Dios. Él ya no podía poder presentarse libremente delante del Señor, sino que el pecado trajo esa consecuencia que el hombre ya no podía tener esa libertad de acercarse a Él. Quiere decir que el Señor ha establecido una forma, alguna manera en la cual nosotros sí podemos presentarnos delante de Él. Esa forma es a través de su Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo Jesús es la que nos permite a nosotros ahora tener acceso al Padre. No lo podemos hacer de otra forma, como nosotros pensamos, como nosotros hemos sido enseñados, quizás como las tradiciones en algún momento dado de nuestro país lo diga. No, hermanos, hay un protocolo que nosotros tenemos que seguir. Ahora, esta revelación de que Dios nos ha dado no ha sido de forma inmediata, de cómo nosotros debemos de presentarnos a Él. Esta revelación de la cual nosotros estábamos ajenos, nosotros estábamos apartados de Él, Él nos la ha hecho saber a través de su palabra. Su palabra nos dicta los métodos, las formas que Dios tiene para que nosotros nos acerquemos a Él. Y aunque nosotros sabemos que la unidad de las Escrituras no elimina el aspecto progresivo, hermanos, de la revelación, nosotros sabemos que la revelación divina de Dios no fue dado en un punto de la historia como un todo, o sea, no se dio en un momento y se acabó la revelación, sino que Dios ha querido que la revelación del conocimiento de Dios nosotros lo vayamos teniendo paulatinamente, poco a poco, hasta que nosotros podamos entender a plenitud el Evangelio de Él. Y de la misma forma sucede en nosotros, en la vida natural. Nosotros no nacemos e inmediatamente ya somos adultos. ¿Se acuerdan que la vez anterior estuvimos hablando de ese proceso? Pues Dios también de la misma forma nos deja que eso se vaya dando en un proceso de crecimiento hasta que nosotros podamos llegar a tener un entendimiento pleno de lo que es poder acercarse a Él y cómo nosotros podemos acercarnos a Él. La revelación de Dios no ha cambiado. Lo único que ha sucedido es que se ha venido demostrando, ha venido desvelando. Y por eso la propia palabra revelación significa mostrar algo que estaba oculto.
mostrar algo que a usted no le era posible poder ver. Uno de los ejemplos que para nosotros en nuestro país es más fácil ponerlo, pero ya esto es para los que somos un poquito crecidos, eran las fotografías anteriormente. Ustedes se recuerdan que uno tenía un rollo y ahí tenía de 12, de 24, de 36, pero usted no podía ver claramente las fotografías. Tenía que ir a un estudio fotográfico y ahí se las revelaban. Es precisamente el concepto de la palabra revelar, cuando a usted se le da a conocer algo que está oculto. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque la revelación de Dios no ha sido una evolución, porque una evolución requiere un cambio. La palabra y los conocimientos de nuestro Señor son revelados al hombre, o sea, van siendo mostrados poco a poco. Esta mañana queremos compartir un tema, y el tema que vamos a estar viendo durante todo este tiempo es ¿dónde mora la presencia de Dios? Otra vez lo vamos a hacer a un estilo de pregunta. ¿Dónde mora la presencia de Dios? Ahí lo están viendo ustedes en la pantalla. Y para eso entonces vamos a ir al libro de Hebreos, hermanos. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos y vamos a ir al capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, en este pasaje que nos va a servir a nosotros como base, nosotros podemos ver que Dios trajo esta revelación de la cual nosotros estamos hablando, la trajo en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles, por medio de sus discípulos, pero como decíamos, esto no significa que la revelación de Dios haya evolucionado. La revelación de Dios en ningún momento ha cambiado completamente, hermanos. Lo que Él ha hecho es que nos ha ido mostrando poco a poco lo que Él quiere dar a conocer. Podemos entonces decir que la revelación, como nosotros decíamos, es el acto a través del cual Dios fue desvelando progresivamente su verdad inmutable, y la cual Él ha dejado registro en las Sagradas Escrituras, en este libro que nosotros sabemos y hemos estado hablando estos días atrás, que no tiene ningún error, es infalible. Él quería que su pueblo entonces conociera sus designios y sus decretos a través de los años. Así es que esta mañana, si el Señor nos permite, vamos a poder ir conociendo cuál fue ese proceso que Dios le ha permitido al pueblo de ir revelando dónde es que Él mora, dónde es que Él revela su gloria. Vamos entonces a poder ver el primer punto. Ahí rápidamente vamos a poder ver cómo Dios manifestaba su gloria en el Antiguo Testamento, hermanos. Nosotros sabemos que los tratos que Dios tenía para el pueblo en el Antiguo Testamento fueron igual a los tratos que nosotros tenemos hoy en día. No han cambiado, ha sido el mismo decreto que Dios ha querido tener para con nosotros. Aunque en el antiguo pacto Dios preparó al pueblo de Israel para que esa venida del Mesías ellos pudieran percibirla, para que para ellos fuera palpable. Lastimosamente el pueblo de Israel no logró poder percibir claramente la venida del Señor. Pero el Señor utilizaba muchas sombras, utilizaba muchas figuras
para poder demostrar, para poder reflejar lo que Él quería venir a hacer. Así es que en el antiguo pacto Dios utilizó ciertos lugares. Habían lugares en los cuales Él dijo: en este lugar yo me voy a dar a conocer. Y esta mañana vamos a estar viendo esos dos lugares en los cuales Dios quiso darse a conocer para manifestar su presencia de una forma visible. Y esto es bien importante que nosotros vayamos entendiendo. Dios quería manifestarse de una forma visible en estos dos lugares que nosotros vamos a estar viendo en el antiguo pacto. No era que quizás eso era, o que las personas que estaban ahí consideraban que era Dios. No, era el mismo Dios el que se estaba haciendo manifiesto para que el pueblo de Israel pudiera percibir quién Él era. Entonces, estas dos figuras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, de las cuales vamos a hablar, es el tabernáculo y el templo. Vamos a hablar específicamente del templo de Salomón. Hay otros templos, ¿verdad? Pero solamente vamos a tocar el templo de Salomón. Tanto el tabernáculo como el templo de Salomón, ellos jugaron un papel importante. Ese papel en el cual la adoración del pueblo de Dios tenía que ser hacia el único Dios verdadero que existía. Eran lugares que representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces ahora quiero que ustedes me acompañen al libro de Éxodo, hermanos. Por favor, dejen una señita ahí en Hebreos y acompáñenme al libro de Éxodo, por favor. Estos lugares Dios mismo estaba diciendo que Él iba a estar ahí. Éxodo capítulo 20 y versículo 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y miren, aquí viene lo importante: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Voy a repetir esa parte. En todo lugar, dice el Señor, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. A causa del pecado, el hombre estaba ajeno de poder disfrutar de la presencia de Dios. Pero en este pasaje vemos que Dios hace un pacto con el hombre y le dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Quiere decir que ese lugar era un anticipo de lo que el Señor iba a hacer, de esa promesa final que Él iba a traer a través de su Hijo Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esa promesa está vigente, hermanos. En el lugar donde Él hiciere que su nombre, la memoria de su nombre esté, dice que Él va a venir y nos va a bendecir. Que la misma presencia de Dios va a descender y va a estar sobre cada uno de nosotros. Esa promesa, ustedes la recordarán en otro pasaje, pero es lo mismo que estamos hablando, donde dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y yo moraré en medio de ellos, dice, como su Dios. No dice que Dios va a morar lejos, no dice Dios que Dios va a estar en las alturas, aunque está en las alturas gobernando, pero ya la promesa que Dios nos está haciendo desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios va a morar en medio de nosotros. Y para el pueblo de Israel, lo primero que Él empezó a utilizar fue un tabernáculo. Dios le mandó a Moisés que construyera una tienda, un tabernáculo, una tienda de campaña, podríamos decir. Miren qué majestuoso, ahí está una imagen, cómo se ve que era ese tabernáculo. El tabernáculo de Moisés fue erigido, fue hecho tal como él se lo había descrito al Señor. Y dice que la gloria de Dios posaba sobre ese tabernáculo. Éxodo 40, ahí estamos cerca. Éxodo 40, hermanos. Miren lo que sucedía en este tabernáculo donde Dios había prometido que iba a estar. Versículo 30. Éxodo 40, versículo 30.
Bien, estos versículos está diciendo parte de todos los lineamientos que Dios le había dado a Moisés y a Aarón para que construyeran este tabernáculo. Dice, y puso la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. También se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, dice el versículo 33, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Cuando Moisés terminó, tal como el Señor le había dicho que construyera el tabernáculo, sucedió algo, hermanos. Dice, versículo 34, entonces dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y sucedió algo más glorioso todavía. Y la gloria de Jehová, dice, llenó el tabernáculo. En ese momento Moisés ya no podía entrar. Moisés ya no podía tener acceso a causa de la gloria, del resplandor de la gloria de Jehová que estaba sobre ese tabernáculo. Imaginémonos en ese momento qué precioso ha de haber sido poder experimentar desde afuera los levitas y todo el pueblo de Israel cuando esa nube desciende y la gloria de Dios dice que empieza a cubrir ese lugar. ¿Qué hubiera sentido usted, hermano? Alegría, gozo. No siente gozo cuando usted le canta al Señor, no siente alegría cuando le da entendimiento de esos cantos y dice, sí, Señor, es que tú mereces todo. Sí, Señor, qué glorioso intercambio el que yo he tenido contigo. Pues algo así experimentaron ellos. La gloria del Señor dice que estuvo en ese momento sobre el tabernáculo. Ya no fue como cuando ellos venían por el desierto, dice que había una columna de nube y había también una columna de fuego que los iban acompañando a ellos. No, en ese momento en el tabernáculo, la propia gloria de Dios se asentó sobre ese tabernáculo. Y Moisés ya no podía ni siquiera entrar y el sumo sacerdote tampoco podía entrar en ese momento porque la gloria de Dios estaba allí. Qué precioso. Pero un par de años más tarde, Dios encomendó también a Salomón, como ya habían pasado el desierto, ya habían llegado a la tierra prometida, que le construyera un templo. Ya no iba a ser como una carpa, ya no iba a ser con esos utensilios, no, con esos utensilios sí, pero la majestuosidad del templo que Dios le había permitido a Salomón que visualizara, era todo precioso, lleno de oro, esculpido con las mejores piedras, era algo fascinante. Aún se dice que no ha existido otra edificación como el templo de Salomón. Primer libro de Reyes, acompáñeme por favor. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 6 y 11. El primer lugar donde Dios dijo que iba a morar, que iba a estar con ellos, que su gloria misma iba a estar con ellos, es el tabernáculo de Moisés. El segundo que vamos a ver en el Antiguo Testamento es el templo de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 6, dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Ahí pusieron el arca del pacto, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy, dice. En el arca, versículo 9, ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, igual miren, ve la misma figura, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y nuevamente sucede lo mismo. Y los sacerdotes, dice, no pudieron permanecer para ministrar por causa de esa nube, la misma gloria de Dios. Porque la gloria de Jehová, dice, había llenado esa casa. Era tan glorioso ese momento que los mismos sacerdotes no podían permanecer ahí. No podían estar ahí. Lo mismo que había sucedido en el tabernáculo estaba sucediendo en el templo. ¡Qué glorioso! ¡Qué lugar más esplendoroso para poder percibirlo y poder haber estado ahí! La misma gloria de Dios en medio del pueblo. ¿Saben por qué? Porque Él estaba cumpliendo la promesa que dijo antes. Donde mi nombre sea manifestado, ahí estaré yo, dice el Señor. Pero este templo, y el mismo Salomón se hizo una pregunta. Al ver esa gloria preciosa, ese esplendor precioso en medio de ese templo, dice Salomón, ¿cómo es posible que este templo pueda contenerte? No creo yo, decía Salomón, no es posible que estas paredes, aunque sean con tanto lujo, aunque sean con tanta majestuosidad, no pueden contenerte a ti, Señor. Tú eres más grande que todo eso. Lean ahí el versículo 27 conmigo. Por eso dice Salomón esto. Siempre Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? ¿Es posible eso, que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios 3 veces santo, el Dios inigualable, el Dios incomparable, more en medio de este templo? ¿Es posible esto?, decía Salomón. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos, dice, esta casa que yo te he edificado. Es que tú eres más majestuoso que toda obra, Dios. Es que tú eres más precioso que todo templo que pueda existir. No hay nada que te pueda contener. No hay nada que te pueda limitar, quiere decir. No hay nada en lo cual nosotros podamos decir, solamente en este lugar mora Dios. Eso es lo que quería decir Salomón. Pero creo que cabe en estos momentos preguntarnos, ¿qué es entonces lo que quería significar o simbolizar el Señor al hablarnos que su gloria iba a estar sobre el tabernáculo y sobre el templo de Salomón? ¿Qué será lo que Dios quería decirnos? Pasamos entonces a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto nos va a llevar a poder descubrir cómo eran los tiempos del Nuevo Testamento. Cómo Dios manifestaba su gloria, su misma presencia en el Nuevo Testamento. No olvidemos entonces cuál era la promesa central de Dios. ¿Cuál era la promesa central? Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y moraré, ¿cómo dice? En medio de ellos. No olvidemos eso. Dios había prometido que iba a ser a ellos por Dios y ellos iban a ser por pueblo, pero que Él mismo iba a morar en medio de ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos símbolos, toda esa historia, todas esas sombras, todas esas figuras que nos representaban que Dios iba a morar, la presencia de Dios iba a morar en un templo, se viene a cumplir en el Nuevo Testamento. Y es por eso que el libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, diciendo cuáles eran todos aquellos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, de Jesús, porque lo que nos está diciendo es que desde el principio yo te dije que iba a edificar un templo que viene de acuerdo a la promesa que yo le había dado a Abraham y que se va a cumplir en Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor ya no habita en un templo, sino que viene y la misma presencia de Dios se hace presente en un cuerpo como el suyo y como el mío. Aguantan, decía el pastor. Es inconcebible, honestamente. ¿Cómo el Dios que ni siquiera la majestuosidad del templo de Salomón no lo podía contener, ahora Él mismo se deposita en un cuerpo como el de nosotros?
Mateo capítulo 1, hermanos. Versículo 18. Ya no era un templo, era el mismo Dios en medio de nosotros. El nacimiento de Jesucristo, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María su madre con José, antes que se juntasen, antes que cumpliesen su deber conyugal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel, que significa, hermanos, Dios con nosotros. Ya no iba a ser esa gloria representada en ese templo, en ese tabernáculo, sino que Dios mismo se encarnó y dice: y voy a habitar en medio de ustedes. Quiere decir que Jesucristo es la misma persona de Dios, la misma gloria de Dios representada en ese cuerpo. Ahí estaba cumpliendo esa promesa. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, entonces, ya no vemos esas sombras, ya no vemos esos templos. Lo que nos querían decir era que esas sombras y esos templos únicamente estaban señalando a Cristo en medio de nosotros. Por eso Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, ahí estamos cerca, hermanos. Capítulo 1, versículo 1, por eso Juan hace referencia a esto. Dios mismo encarnado en medio de nosotros. Ya no era una nube, ya no era una gloria de Dios, sino que Dios mismo estaba en medio de nosotros. En el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué dice? Y el Verbo era Dios. Dios mismo en medio del pueblo de Israel. Versículo 14. Y aquel Verbo, dice, fue hecho carne. ¿Y qué sucedió con ese Verbo, con esa gloria, con Dios mismo? Dice que habitó entre nosotros. Y por haber habitado entre nosotros, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo habitando en medio de nosotros. La palabra habitó en medio de nosotros. ¿Saben qué significa habitar? La palabra habitar significa literalmente acampar. Dios vino y acampó en medio de nosotros, es lo que quiere decir. Dios mismo puso su tabernáculo en medio de nosotros, si lo queremos decir en otras palabras. No lo busquen, ahí en las pantallas le voy a pedir al hermano que lo ponga. Ezequiel capítulo 37. Solamente estaba cumpliendo lo que él nos había mandado. Ezequiel 37, 27. El Señor hacía esta promesa. Dice lo siguiente: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos, dice, para siempre. Dios estaba cumpliendo esa promesa que había dicho, que Él iba a estar en medio de nosotros para siempre, hermanos. En otras palabras, lo que queremos decir es que la naturaleza humana de Jesús, esa naturaleza que Él asumió para encarnarse, es el tabernáculo, es el mismo templo que Dios había hecho visible en el Antiguo Testamento. Cristo mismo. Por eso Juan dice que el Verbo fue hecho carne y habitó o puso su tienda en medio de nosotros.
Así que, hermanos, Cristo no es un profeta. Cristo no es simplemente un maestro, o ni siquiera es la manifestación de la gloria de Dios. Cristo es el mismo Dios encarnado, hermanos. Cristo en medio de nosotros es el mismo Dios encarnado. Regrese, o yo se lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, en el texto donde comenzamos, versículo 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Dios es el resplandor, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, y es la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y por eso se sentó a la diestra del Padre en la majestad, en las alturas. Ese texto es mucho más claro porque nos dice, Cristo es el mismo Dios en medio de ustedes, es el carácter de Dios reflejado. ¿Cómo se le llaman? Nosotros le decimos teclas, pero en realidad se le debería llamar carácter, ¿verdad? En la computadora, en los teclados, nosotros tenemos carácter. ¿Se recuerdan ustedes, los jóvenes quizás no, que antes teníamos, porque sí lo usé, máquinas de escribir? Y para las máquinas de escribir muchas veces se le utilizaba papel carbón o cintas de carbón. A cada tecla se le llamaba carácter. Y cuando usted apretaba el carácter de la letra A, ¿qué era lo que se le reflejaba en la hoja? La letra A. Porque Cristo, nos quiere decir con este ejemplo, es el mismo Dios, es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces iba a reflejar? ¿Qué Cristo iba a reflejar, perdón? El mismo carácter de Dios. Por eso Dios es el mismo. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Tanto los rituales, los mobiliarios, los sacrificios, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, solo era un símbolo de lo que Cristo iba a venir a cumplir. La adoración entonces del nuevo pacto se centra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no en un templo, ya no en un tabernáculo, sino que en Dios mismo en medio de nosotros. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor en los evangelios aparece que llega y se encuentran que en el templo físico los israelitas estaban distribuyendo, habían hecho del templo un mercado, y viene el Señor y lo limpia completamente, ¿verdad? Juan capítulo 2 saca todo eso y le dicen los judíos que por qué él había hecho, y viene el Señor y lo llama y les dice, le puede dar una muestra, les dice, derriben en 3 días este templo, les dice, derriben el templo, perdón, y en 3 días lo voy a volver a levantar. Y le dicen los judíos, pero ¿cómo es eso posible? Nos hemos llevado 46 años en poder edificar este templo y este anda diciendo que en 3 días lo vas a volver a edificar. Pero Juan nos dice que él no se refería al templo físico, él se refería a su cuerpo. Entonces él nos estaba diciendo que los templos que antes habían sido una figura habían quedado abolidos, que ahora donde habitaba Dios mismo, la presencia de Dios, era en su cuerpo. Acompáñenme por favor al libro de Juan capítulo 19. Y en esta figura que nosotros estamos utilizando, Juan capítulo 4, perdón hermanos, Juan capítulo 4, en esta figura que nosotros estamos utilizando de ese templo, nosotros vemos que el templo, los templos, quedan inoperantes con la venida de nuestro Señor. El templo en el Antiguo Testamento servía, por así decirlo, como el punto de contacto donde Dios tenía comunión con los hombres. Para eso servían los templos. Pero ya Cristo, una vez manifestado, Cristo
ya esos templos quedan abolidos, hermanos. Y ahora usted puede tener contacto directo con nuestro Señor. Por eso Juan capítulo 4, versículo 19, el pasaje de la mujer samaritana, ustedes se recuerdan de él. Vamos a leer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dice él. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, hermanos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es, hermanos, cuando usted tiene que adorar en espíritu y en verdad. Porque también dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras le dice: mujer, los lugares quedan desestimados, quedan abolidos, quedan inútiles. Los lugares ya no sirven, mujer. Por eso no pensemos que si nosotros hacemos algún tipo de culto en una catedral y yendo al mismo Israel, nosotros vamos a poder adorar de una forma más esplendorosa. No, dice el Señor, ya los lugares ya no sirven. Ahora es Dios encarnado en Cristo Jesús. Ese es el templo. Ese es el lugar donde Él ha depositado su preciosa presencia. Él mismo es la presencia de Dios. Ya no es Jerusalén, ya no es Roma, ya no hay ningún lugar geográfico. Hoy donde usted puede adorar es en Cristo Jesús. No hay ninguna edificación, hermano. No hay nada especial. Es más, en ese sentido, estas paredes no tienen nada especial, hermano. En ese sentido. En muchos sentidos, obvio que sí. Pero en el sentido de adorar al Señor, estas paredes no tienen nada. Usted, yo, a las 12, 12:30 nos vamos a ir, y no es que la gloria del Señor quede aquí. ¿Verdad que no? Es Cristo. Y les voy a adelantar algo. ¿Dónde está Cristo? En usted. Veámoslo entonces en el tercer punto, hermanos. Tercer punto. ¿Cómo es entonces la adoración? ¿Dónde Dios refleja su presencia? ¿Dónde está la presencia de Dios en estos días? Vamos a Mateo nuevamente. Mateo, capítulo 13. Versículo 16. Mateo capítulo 13, versículo 16. ¿Cómo es ahora en nuestros días? ¿Dónde mora la presencia de Dios en nuestros días, hermanos? Mateo 13, versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, dice el Señor, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo pudieron ver, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Muchos de esos profetas, el mismo Moisés, el mismo Abraham, José, David, todos ellos deseaban ver la gloria de Dios palpable, y no lo pudieron ver. Dichosos vosotros, que si lo veis en estos tiempos, porque Dios se ha revelado, hermanos. Porque Dios ha querido darnos a conocer su misterio. Ya no en un templo, ya no en un tabernáculo, sino que Dios mismo en medio de ustedes. Ese lugar en el cual Dios
iba a estar manifestado, ya no era un lugar físico, es la propia persona de Dios encarnado en un nuevo templo, hermanos. ¡Wow! En un nuevo templo, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál es ese nuevo templo? ¿Qué es lo que permite ahora entonces manifestar la gloria de Dios? Su presencia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿o no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos? Ustedes son ahora el templo por medio de ese sacrificio, por medio de la unión de Cristo con cada uno de ustedes. Ahora usted mismo es el templo de Dios. Ya no es este edificio como lo fue en un momento en el Antiguo Testamento. Ya no es un tabernáculo. Aún ya no es Cristo encarnado. Es Cristo encarnado en usted, hermano. Ese es el templo de Dios donde mora la presencia en medio de nosotros. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. En ese nuevo pacto, el edificio ahora es un edificio espiritual. Un edificio formado de piedras vivas, pero teniendo como piedra angular a Cristo mismo. El Señor en medio de nosotros, hermanos. Este nuevo templo es infinitamente más glorioso y más magnificente que el templo de Salomón. No importa que la iglesia se congregue en una edificación como esta, en una edificación con aire acondicionado. No importa que sea una casa muy sencillita, en un lugar muy remoto, donde sea que la iglesia, no importa, porque lo que hace gloriosa no es la edificación, no son los coros, no son los instrumentos, no es nada de eso, no es como nosotros podamos cantar, no es nada de eso. Lo que hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto es que Dios, Cristo mismo, hermanos, está en medio de usted y en medio mío. Eso es lo que verdaderamente hace gloriosa la adoración en el nuevo pacto. Cristo en vosotros. Hebreos capítulo 12 para concluir, hermanos. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 18. Hebreos capítulo 12, versículo 18, nos dice lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, temblaban, estaban abrumados de todo lo que ellos estaban percibiendo, porque no podían soportar lo que se ordenaba, dice. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y qué tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, decía Moisés. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. A Él es que nos hemos acercado, a ese Dios juez. Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En esos tiempos los israelitas estaban abrumados, estaban asustados por todo lo que ellos podían ver, y estaban hasta temblando. Y dice el escritor de Hebreos: ustedes ya no se han acercado a ese monte, ustedes se han acercado a algo mejor, al mismo Dios, a Jesucristo. En otras palabras, el Sinaí no significaba nada en comparación a donde nosotros nos hemos acercado, hermanos, al mismo Dios. Es por eso que
desde que comienza el día domingo hasta que termina, hermanos, hay miles y miles y miles de hermanos suyos que se están uniendo a este canto glorioso de alabar y de glorificar al Señor. Unámonos nosotros también cada domingo, vengamos con alegría, juntémonos para adorar al Señor, sabiendo que ahora nosotros somos el templo donde mora nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y su misericordia. Esta mañana vamos a recordar cuáles fueron los méritos que Dios hizo para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Y usted, con esa gratitud en su corazón, va a venir y le va a decir: es por tu sangre, Señor, es por tus méritos. Amén, hermanos. Quiero invitar al pastor Carlos Ramírez, que nos va a conducir en poder tomar la cena del Señor. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.